Amigos, amigas, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde La Loma, Jalisco, y pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Si alguien se conecta, hágame el favor de avisar que se escucha y se ve. Hoy voy a tocar pues un tema NO, si se escucha, pues muy actual. Pareciera que la gente, el común y corriente, sea creyente o no, cree que nunca le va a pasar nada a consecuencia de sus malas acciones. Piensa que tiene derecho a sobreponerse a los débiles. Bueno, de hecho, ese pensamiento ha existido siempre. El pez grande se come al pez chico. La ley de la selva es la ley del más fuerte. Un gorrión que le reclamaba a un gavilán que se lo estaba tragando vivo y le dijo: ¿por qué me tragas? Porque soy un ser superior a ti y tú no me importas. Simplemente, bueno, esa es una fábula, por supuesto. Este pensamiento de el pueblo fuerte o el hombre fuerte, pues llega a su culmen en Nietzsche, Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán del siglo pasado, no, antepasado, del 1800 al 1900. Bueno, Nietzsche, Federico, pues en español, Federico Nietzsche, tiene un libro que se llama Así hablaba Zaratustra, que por cierto, como literato, Nietzsche es el refundador del alemán. El fundador de la lengua alemana es Lutero, con la traducción de la Biblia, allá por 1520. Pero otra persona de la misma calidad e importancia para el desarrollo del alemán fue Federico Nietzsche, con ese libro que les digo, que se llama Así hablaba Zaratustra o Así habló Zaratustra, que es un antievangelio, porque los hombres poderosos y los de pensamiento puro, vamos a decir, puro en el sentido de fuerte, no toleran a los débiles. Los débiles les causan vómitos, náuseas, contradicciones. Los cobardes no merecen vivir. Y Federico Nietzsche habla del superhombre. Bueno, Jesucristo es el hombre, el Hijo de Dios, el hombre perfecto. Nietzsche era un pensador religioso evangélico alemán. Entonces Nietzsche sacó la conclusión de que el cristianismo fomentaba los valores antihumanos, como el amor a los débiles, la compasión, la misericordia, la ayuda a los demás, la humildad, el sufrimiento. Y de hecho, ese librito de Así hablaba Zaratustra comienza con uno que se va al cerro, se aleja de la humanidad. Y su predicación es que Dios ha muerto. Y cuando se encuentra con un habitante de aquellos cerros y dice, pobrecito, todavía cree que Dios existe, que Dios vive. No, Dios está muerto. Y qué bueno que esté muerto, porque es el promotor de una religión pasiva, de unos creyentes cobardes, débiles, de unos blandengues que no sacan las virtudes de los héroes griegos y romanos. Bueno, ¿y cuáles eran las virtudes de los héroes griegos y romanos? La valentía y la desmesura.
Los héroes romanos y los héroes griegos hacen cosas que el común y corriente no puede hacer ni quiere hacer y le da miedo a hacer, como es arriesgar la vida, como es tener una idea, como es construir un mundo a su idea. La acusación de Nietzsche a la religión católica, bueno, el cristianismo, es que crea enanos, seres deformes, débiles, con eso de la doctrina del pecado, de la mancha original, y sobre todo Jesucristo. Dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los que tienen hambre, dichosos los puros de corazón, dichosos los que temen a Dios, dichosos los que aguantan los sufrimientos por la fe. Entonces Nietzsche dice que esa religión ha creado una sociedad sin los valores heroicos de la valentía, del arrojo, de la grandeza, de la desmesura, de la inmoralidad, porque un héroe tiene que matar. Y los grandes generales de la historia que son muy admirados, el que ustedes gusten, desde Julio César, que mató poblaciones enteras en las Galias, en lo que ahora es Francia y Alemania, y lo que es Napoleón, que llevó a la muerte a millones y millones de franceses y en el camino se llevó entre las patas a los austriacos, a los españoles, a los italianos, a los ingleses, a los rusos. Entonces era un demonio. De hecho, los escritores rusos lo llaman el anticristo. Bueno, pues Nietzsche predica un anticristo. Y ese anticristo se realizó plenamente con el hitlerismo, con el comunismo de Stalin, como cualquier tipo de dictadura Idi Amin, como en Camboya, como en todos los lugares donde el gobernante, como el de Corea del Norte, creen que todas las personas son sacrificables, que ellos son dioses, son los superhombres, los que tienen el poder. Y, por ejemplo, en esa Corea del Norte, cuando da un sermón, bueno, una prédica, un discurso, si alguien se parpadea y se duerme, se lo llevan inmediatamente y le dan crán. Y cuando se murió el anterior, el padre de este panzón, todos tenían que llorar y llorar a moco tendido, porque el que no llorara era sacrificado. Bueno, entonces ese es el superhombre de Nietzsche. Y aquí entre nosotros han sido los revolucionarios, los caciques, los políticos, algunos religiosos y sobre todo las fuerzas armadas y los criminales. Son el antihéroe, el antihombre, el superhombre que está por encima de los demás, señores de horca y cuchillo y de muerte y de vida y de posesiones y de todo lo que ustedes gusten. Bueno, las características de ese tipo de gente es la inhumanidad, el no tener compasión, el ser personas crueles. La vida para ellos no les importa, la vida humana y cualquier tipo de vida. El dolor y el sufrimiento de los seres humanos tampoco les importa. Lo único que les importa es mandar, tener poder, dinero, poder y placer. Y si ustedes ven al mentado fresa allá de la familia michoacana en el Estado de México y en Guerrero, pues lo ven sentado en un sillón, sin zapatos, vestido de una manera muy informal. El hombre más poderoso de esa región no es un militar, no es un sacerdote, no es un religioso, no es un guerrero, es
una persona hedonista que le gusta el placer y por eso está tan cómodo en su sillón, en su casa rica, sin zapatos y no le importa que desde allí, abrazado de un cojín o de alguna otra cosa, dando sus órdenes. Ese es el anticristo. Bueno, ese superhombre de Nietzsche lo encarnan aquí los mexicanos malos, esos son. Bueno, me van a decir, ¿y qué quiere pues decir con todo eso? Pues lo que pasó en las 5 rancherías que forman parte, pero ya no existen, de esta parroquia, vamos diciendo, que en 2 días, bueno, primero estaba un grupo, como ustedes ya saben, también igualmente de cruel y de malo y de todo, pero ellos detentaban el poder, entonces ellos reían, ellos comían, ellos se carcajeaban, ellos escupían por un colmillo y no querían que nadie hablara de que era injusta la situación en que tenían a la gente. Que nadie hablara de la libertad de los hijos de Dios, ni de la libertad que nos da la Constitución, ni de el valor de la persona, y también que nadie tiene derecho a someternos, a robarnos, a corrernos, a balacearnos, a asustarnos, a impedir el paso. Nadie tiene derecho a robarnos, a pedirnos cuotas y menos a expulsar a la gente. Y me dirán, ¿y los habitantes comunes y corrientes? Bueno, es que me estoy repasando las personas esas insignificantes de aquellos ranchos. Por ejemplo, allá en Zipoco, una viejecita que los delincuentes que estaban, los que sacaron, le mataron a un nieto y ni siquiera la dejaron ir por el cuerpo para enterrarlo. Las señoras que estaban en otro ranchito, pobrecitas, y que apenas tienen para comer, y que tuvieron que dejarlo todo, lo poquito que tenían, porque si no, las iban a matar. Bueno, seré sentimental, no seré que seré, pero a mí me duele que las personas más débiles, más necesitadas, más impotentes, las que de verdad no tienen en quién apoyarse, y esos criminales causaban el terror y el horror en todo eso. Pero, bueno, debería darme gusto que los hayan sacado, pero no me da gusto, porque junto con los criminales sacaron a todas las personas. Entonces, esto de los desplazamientos forzosos son terribles. Ojalá que solamente sacaran a los delincuentes y que les aplicaran todas las leyes horrorosas del crimen organizado, ojo por ojo, diente por diente. Pero no, toda la población tuvo que salir, ya estoy investigando cuántos son, pero si eran 5 ranchitos, aunque fueran pequeñitos, que tuvieran unas 50 personas o 100 en cada ranchito, pues son muchas. Y luego las edades, porque los jóvenes no estaban ahí, los matrimonios jóvenes tampoco, estaban nada más los ancianos, las personas que no podían irse a ninguna parte, los pobres y algunos que trabajaban en Estados Unidos y venían a arreglar sus casitas y a comprar sus cosas y que ahora pues ya se las robaron, ya no pueden regresar. Bueno, por eso, bueno, maldito el hombre que mata al hombre. Y les digo que debería darme gusto, pero no me da. No me da gusto porque ¿cómo me voy a alegrar
que a unos a todos les vaya mal. Pues no, no puedo tener ese sentimiento de que dijera, qué bueno que los corrieron a todos y se los llevaron a tiznar su progenitora, pero no. Y no es solamente en esta región pequeña, porque esta región está indefensa completamente. Como estamos en los municipios, en el municipio más pobre de Jalisco, creo que es acá, Jilotlán de los Dolores, al que pertenezco, y que el rancho más grande es Tazumbos. Tazumbos está más grande que la cabecera municipal Jilotlán. Tazumbos tiene como 2,300 habitantes, como 1,300 habitantes, aquí como 850 tenía, y allá abajo como en Rancho Nuevo como unos 500 u 800. Antes, cuando llegué hace 3 años, que las cosas parecían normales, pero se han ido muchas personas. Y allá en aquel otro lugar, en aquellos ranchitos que les digo que son los Plátanos, Petacala, los Panales, el Carrizo y Zipoco, les dio una mermada el COVID, porque estaban muy aislados allá y para los medicamentos y las comunicaciones, se murieron muchas personas y hasta jóvenes. Y luego empezó ya esta violencia hace como 1 año y medio, pues también se fueron muchos. Entonces, como les digo, quedaron los ancianos, los pobres, los desvalidos, los enfermos, la gente pacífica conviviendo con los demás criminales, los poderosos, los que se ríen, los que están llenos de grasa de tanto que tragan, los que escupen por un colmillo, que sacan las pistolas para intimidar a las personas, o las armas de alto calibre y que las truenan y que ran, 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 para asustarnos a todos. Pues sí, ya como estoy viendo, pues esta violencia va a llegar a toda esta región. Aquí porque hay una barrancota que les digo que es la de los Chorros del Varal y que va a desembocar en una presa que está allá para Tepalcatepec, una gran presa. Pero del otro lado, en Santa María del Río, que también están aislados esos 5 ranchitos y que más bien acuden a los Reyes, pues se tuvieron que ir a los Reyes porque no se podían ir a Santa María del Oro. Y los Reyes eran acá como su, pues, pueblo a donde iban a sus cosas, y familiares y conocidos. Se fueron a refugiar a los Reyes. Y no hay nadie, es decir, nadie ha dicho nada. Ya me comuniqué con un amigo de las que está en esto de las que corren forzadamente a las personas, desalojos forzados, pero él trabaja en Michoacán, no tiene contactos acá porque estamos en el municipio, acá en el estado de Jalisco, los desplazamientos forzados. Pero mañana voy a platicar con él a ver qué se puede hacer. Y también pues voy a platicar con el señor obispo, pues para decirle, oiga, es que esto no se puede quedar así. No pues que nos vayamos a pelear con nadie ni ninguna cosa, pero es una parte de esta población, de esta parroquia, vamos diciéndola, que es una vicaría. Pues entonces los pastores tenemos que decir algo, por lo menos decir que no estamos de acuerdo o que vamos a ayudar o alguna cosa. Bueno, entonces así está la terrible situación de estos lugares, que ya se veía venir. No es que haya de pronto aparecido como un volcán o un rayo o un huracán. No, se fue preparando todo esto. Por un lado, un cristianismo falso, un sacramentalismo sin fe, unos ritos que eran más sociales o que son más sociales que
cristianos o que religiosos, que el acto religioso es como una justificación, nada más, pero no tiene otra funcionalidad que ser una ceremonia como de apertura por las dudas. Como dijo uno, un incrédulo con el temblor del 85, y se hincó y le dijo a su mamá, ¿y por qué te hincas? Por las dudas, mamá, por las dudas. ¿Qué tal si sí existe Dios? Bueno, acá también el cristianismo es falso, o es un cristianismo, yo no sé cómo decirlo, ritualista, pero la fe no tiene ninguna influencia en la vida, ninguna. Y es que también nosotros, los religiosos, hemos caído en la trampa de hacer sacramentos para sacar dinero y no pedir requisitos para no contrariarnos con la gente. Bueno, ya luego en los comentarios haré algunas aclaraciones. Les recuerdo, aquí no es un lugar de fanatismos religiosos de ninguna clase. Yo no soy fanático religioso cristiano, pero tampoco estoy de acuerdo con ningún fanático, ni de los testigos de Jehová, ni de los musulmanes, ni de nadie, porque esos que se junten con ellos. Aquí es un canalito para promover que cambiemos nuestra forma de ver y ayudemos a los que podamos. Bueno, voy a leer sus aportaciones. Bueno, NO, que sí se escucha. José 1976, buenas noches, padre, saludos desde Indianápolis con mucho frío. Bueno, que tu enferma mejore. Sergio López, hola, hola padre, se ve y se escucha bien, gracias. Malena Orduña, buenas noches, padre y comunidad. Jaime Moreno, buenas noches, padre. José Luis, Dios lo bendiga. Esperanza Montes, buenas noches, padre. María Garrido, buenas noches, padre Segura. Dios nos bendiga a todos. Sí, nos bendiga a todos, María. Judith Valenzuela, buenas noches, padre. Muchas gracias por sus aportaciones educativas. Saludos al grupo. Raúl Ocampo Pérez, buenas noches, padre. Saludos desde Guadalajara. Padre, ¿es cierto que este señor Nietzsche terminó loco al final de su vida? Sí. Y para colmo, en ese libro que digo, que lo venden en la Porruato, que estás en Guadalajara y que está barato, tiene una oración al Dios desconocido, algo así como lo que San Pablo fue a predicar al Areópago de Atenas y como de todas maneras, en cierta manera, Sócrates recomendaba. Marina Carrillo, buenas noches a todos. Gracias, Padre, Dios lo cuide. Carlos Salas, hola padre y presente, se está poniendo candente la situación en Medio Oriente y hay más países involucrados. ¿Qué opina? Que va a haber pues una guerra mundial, no como las anteriores. Bueno, me explico. La Primera Guerra Mundial fue en Europa y con los europeos. La Segunda Guerra Mundial fue en Europa, pero con algunos asiáticos como Japón y China. Esta guerra, curiosamente, está iniciándose en Israel y los islámicos, pero tanto Israel y Estados Unidos y los que están de ese lado tienen que enfrentar a los islámicos, que además los islámicos están muy resentidos con nosotros los cristianos, no en lo personal, por las cruzadas de allá de 1100 a 1200 más o menos. Y porque allá les predican un odio a los cristianos. Y morir por luchar contra los cristianos en la Guerra Santa es irse a su cielo, son sus mártires. Por allí hay algunos programas, películas, donde se nota esta mentalidad y maestros que van
a las ruinas de alguna ciudad antigua y miren, no se les olvide a los niños, pues vinieron los cruzados y nos hicieron mal, tenemos nosotros que defendernos y los islámicos han jurado que en el Vaticano van a poner la bandera esa de ellos, la de la media luna. No lo dudo. Pues ya estuvo la de la hoz y el martillo al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, nada más que pues nomás duró unos momentitos. Bueno, Jesús Gómez, gracias por sus platiquitas, padre, aún y que son tristes, pero lo que se sepa, ya que el Quecas no quiere que se hable de esto, bendiciones. No, pues él no quiere. Él es un mentiroso, es el padre de la mentira. Carlos Salas, saludos Malena, saludos Malena. NO, la inteligencia, el valor y la compasión son las virtudes más importantes en cualquier persona, tanto si carecen de ellas como si no. Sí, pero sobre todo la compasión, porque la inteligencia está bien, el tonto o el no instruido, bueno, ese no haciendo nada no perjudica, mucho ayuda el que no estorba. El valor también sin una dirección no sirve, se vuelve como una audacia, una locura, pero la compasión jamás tiene defectos. Tienes razón, NO. Malena Orduña, igualmente Carlos, gracias. Gracias, Malena. Ofita Medrano, buenas noches, padre, buenas noches. Arturo Ramírez Sánchez, saludos, padre. En mi opinión, considero que Jesucristo fue el mejor político de la historia. Él también fue político y un gran orador. ¿Usted qué opina? Pero su reino no era de este mundo, porque todos los reinos de este mundo tienen un principio y un final. Y entonces, como tiene algo más, los reinos de este mundo, como el Vaticano, como el Islam, como los testigos de Jehová, como los evangélicos, como la reina de Inglaterra, bueno, ahora el rey, que son los dirigentes de la religión, y como Rusia, Putin es el dirigente religioso, tiene de criados a los arzobispos, a Kirill, pues, Cirilo. Si el cristianismo o las religiones, pero el cristianismo no tuviera algo más, los mismos cristianos ya habríamos destruido al cristianismo. Pero suceden milagros, verdaderos milagros, que la fe de las personas sencillas transforma el corazón de las demás personas cuando experimentan esa fe auténtica, esa fe verdadera, que está por encima de todas las cosas mundanas y humanas. Bueno, sí, pues, voy a poner un ejemplo. Ve y vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y sígueme. No, tengo mucho dinero. ¿Y para qué les voy a dar a los pobres? ¿Para hacerlos más mantenidos? ¿Al estilo López Obrador? No. Antonio Abad, San Antonio Abad, entró un día a un templo, capillita pues de aquellos tiempos, del desierto allá de África, y oyó esa partecita del Evangelio. Joven, ve y vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y sígueme. Tenía una hermana nada más. Eran huérfanos, pero eran muy ricos. Fue y repartió la herencia con su hermana para que pudiera casarse con alguien que valiera la pena. Le iba a comprar un novio, pues, un esposo. Y él sí fue a repartir todos los bienes a los pobres y se fue al desierto a vivir una vida de ayuno, sacrificio, oración y trabajo. Y tuvo muchas tentaciones de mujeres, de dinero, de enfado,
de vacío espiritual, de desánimo, porque pues al tener tantos sufrimientos voluntarios, pues también se preguntaba si eso era correcto. Bueno, pero Cristo no fue un político, murió en la cruz. Raúl Ocampo Pérez, padre, ¿cómo me hizo reír al comentar que Peña Nieto estaba en España con su buena viejona? Pues no tan viejona, un buen cuero, una cobija calientita, una compañera amable, todas esas cosas tan hermosas que puede tener un vividor asesino de su esposa. Malena Orduña, el título del video me recuerda a alguien. Sí, claro que sí, al peje. Jesús Gómez, los criminales son cobardes, solo actúan con ventaja y por la espalda como a uno se cuartean en condiciones, parejas corren. Sí, así son. Bueno, voy a contar luego anécdotas de eso que las he visto. Río, sí, qué triste. Pues sí. NO, las figuras de ajedrez, el rey y el peón que tenía el fresa en el video y el fino reloj sin batería. ¿A qué está jugando con la gente y cómo sus secuaces arquetipos, sí, sus imitadores? Guillermo Castro, saludos, padre, Dios lo bendiga siempre. Muchas gracias igualmente. Río, sí, los cobardes lastiman a esa gente, sí. Río, sí, estoy enojado por ver estos grupos. Sí, pero ¿qué podemos hacer? Por lo pronto. Jesús Gómez, votemos por Xochitl para que acabe este régimen de muerte. Fuera el quecas, sí, fuera el quecas. Y los delincuentes de cualquier grupo deben ser encarcelados y ejecutados. Bueno, allí yo ya no sé. Pero sí me gustaría que a todos los encerraran en unas cárceles como las de Bukele. Y que no los mataran, que sufran. Y por pelotón de no, ese es un favor que se les hace. José 1976, muchos por eso no podemos regresar a nuestros lugares. Pues claro que no. ¿Quién va a ir a regresar a que lo maten? Ríos, sí, el gobierno mexicano debería permitir armas en los pueblos para defensa propia. No. Sería como si alguien dijera para que cada quien se defienda, que le den, que se vuelva un alacrán con una colota, con una ponzoña. No, pues no queda nadie. No, Ríos, sí. Miguel Ruiz, saludos. Daniel Arroyo, buenas noches, padre. Que el Señor lo bendiga, pero cuídese que como usted hay muy pocos. Que Dios tenga misericordia de todo su pueblo. La palabra de Dios dice que el amo de enfrentaría y lo estamos viendo. Sí, pues pidan por mí porque, bueno, yo me hice así por necesidad. Por necesidad. Porque vi la urgencia de hacer algo. Ay, es que me brinqué muchas cosas. Daniel Arroyo, Guillermo Castro. Por favor, apoyen con su like. Sí, háganme ese favor. José Ábalos, saludos. Padre José Luis, saludos y bendiciones para todos nuestros suscriptores. Sí, saludos. Ríos, y sí. Ríos, Guillermo Castro, la pregunta es, ¿cuál será el próximo pueblo en ser desplazado? Pero dice el Cacas que vamos bien. Pues cuando veas a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar, ya te contesto, o sea, aquí de a la barranca, ¿para qué lado? Ya los corrieron a todos, ¿qué sigue? Padre, ¿ha considerado transmitir también por el Facebook? Sí, pero es que tengo que dedicarme más a esto y así como estoy no puedo, más adelante. Además me salí del Facebook
porque algunas de mis prédicas les cayeron mal. Bueno, a los dirigentes, pues. Arturo Ramírez Sánchez. De todas maneras, este video lo comparto en el Facebook. Ahí soy también José Segura. Y también allá pongo algunos videos para que se compruebe lo que estoy diciendo. Dice Arturo Ramírez Sánchez, usted fue el único en hablar de aquel suceso donde jornaleros de la Agave fueron sometidos en las lomas. Yo fui uno de los sometidos, desde ahí los sigo. Sí, pues yo los vi aquí a la bajada, a la bajada antes de que agarraran el camino allá para Rancho Nuevo. Allí estaban acostados en el suelo, en el solazo. Y ya pregunté a una persona que le estaba dando un raite, ¿y esos quiénes son? Los del Agave, padre, que es que los maltrataron porque les daban de comer a los contrarios, pero pues eran trabajadores del Agave y además pues cada quien comparte con quien quiere. Bueno, Arturo Ramírez, muchas gracias. Lean Social Washing, buenas noches, padre, gracias por sus comentarios, bendiciones. Rosa Nelly Sánchez, hola, padre, desde Guadalupe, Nuevo León. Ay, Rosa, desde allá, tan lejos. Concepción Arredondo, buenas noches, padre, bendiciones, bendiciones. Germán Ortiz Palomeque, buenas noches, padre, buenas noches a todos y todas. Río, sí, el Islam debería practicarse más en México, bendiciendo a la familia. No, mira, Río, si no conoces al Islam. Matan a las mujeres enterradas hasta el cuello, a pedradas, y los que tienen que tirarles las piedras por obligación son el esposo, el padre, la madre, los hermanos, las hermanas y los hijos. Tienen que andar con unas cosas que se llaman burcas, tapadas de arriba abajo. Luego, en algunas comunidades les practican una cosa horrorosa que se llama cortarles el clítoris a las niñas para que nunca sientan placer en la relación sexual y otras cosas más. Jorge Luna, votaré por Xóchitl. Yo también, Alfonso Méndez, buenas noches, padre, y todos los presentes. Ríos Arcabar, bueno, yo no sé. Mardoquín es libertad, pues qué bueno. Checo, por eso México está como está, sí, así es. Carlos Salas, gracias, padre, por su atinada respuesta. De nada. Ofita Medrano, como usted ha dicho, defienden más los derechos de los criminales. Así es. José Gutiérrez, buenas noches. La esperanza nunca muere jamás. Tere Villafaña, buenas noches, padre. Cómo me gusta cuando se carcajea y como dice usted puras verdades. Sí, nada más que ahora me estoy autocensurando de no decir palabrotas. Francisco Tinajero, padre, buenas noches. Ríos y las combatientes de Alá están masacrando a los enemigos de mi pueblo. Bendiciones para todos ustedes. Bueno, Eduardo López Ríos, ¿qué significa que se practique en México más el Islam? Bueno, yo no puedo decir. Es que todas las religiones tienen un lado sangriento y un lado pacífico. Por eso a la Iglesia Católica la critican por la Santa Inquisición. Bueno, está bien. Y al Islam lo critican por sus guerras santa, que está en la Biblia. ¿Por qué Dios rechazó a Saúl? Léanlo en los libros de los reyes o de Samuel. Porque Dios le dijo, ve y mata a un pueblo, todo completo. Niños, niñas, embarazadas, ancianos, ancianas, jóvenes, todos. Y a todos los animales, y corten todos los árboles, y quemen aquel lugar. Es lo que se llama pues una maldición divina verdadera, que es la destrucción total de alguien que ofende a Dios. De ahí pues viene la Inquisición. No está bien, pero son usos que se han tenido. Se llama anatema sit.
sea maldecido sagradamente y solo tiene que ser destruido. Y ya quítense de la cabeza ese Dios de Jesucristo lleno de brillantina y con las uñas del manicure y todo lo demás. No, así no era Cristo, pero tampoco era un cruel. Eduardo López, México católico, hoy y siempre. Pues por lo menos un México libre, desobediente, si fuera el cacas. Anita Magaña, bendiciones, bendecidas noches, Padre, sí, bendecidas. César Huerta, buenas noches, Padre, también en Chiapas y más lugares están huyendo de sus pueblos, hasta el ejército le temen. Sí, allá en Chiapas quieren que se vaya el ejército porque es como aquí, cuando había dos grupos que se estaban peleando, el que apoyaba el ejército iba y sacaba al otro, y entonces ya entraba el anterior y hacía sus fechorías. Así está en Chicomucelo, creo que en Chiapas y en otras partes. N.O., la escritora tapatía Yolanda Ramírez Michelle es una gran intérprete, trae paz y unidad en su trabajo, igual que usted, Padre. Bueno, muchas gracias. Rosa López, buenas noches, Padre José Luis, que Dios y la Virgen lo cuiden y le protejan siempre. Saludos, grupo, saludos. Martín Campos, saludos, Padre José, desde San Francisco, California. Excelente su programa, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Raúl Ocampo Pérez, exacto, Padre Jesucristo, no era así como nos lo pintan en las estampitas. No, ese es pues para romanticismos tontos. Pero eso vende. Ignacio Hernández. Buenas noches, Padre José Luis. Me gusta mucho oír sus pláticas. Gracias, José Mendoza. Se nos vienen cosas muy difíciles. Así es, a todos, no solamente a ustedes, a todos. Porque ya les dije que cuando veas a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar. Eso es lo que sigue. Malena Orduña, gracias, Padre. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Que Dios los bendiga.